8 días significa volver atrás, recaer. Volver atrás significa que hay un camino, ¿verdad? Volver atrás significa que hay un camino. Jesús dijo, yo soy. Significa que Él es un camino, o sea que a Él hay que recorrerlo. O sea, Él tiene diferentes instancias, diferentes dimensiones del conocimiento de Jesucristo. Es un camino que uno va profundizando con los años, porque obviamente el camino se recorre y para eso necesitamos 2 factores, ¿verdad? Uno, las fuerzas para hacerlo, 2, la velocidad también, pero también el tiempo, ¿verdad? Dependiendo de la velocidad y del tiempo que le ponemos recorriendo un camino, así de lejos llegaremos, ¿verdad? No sé cuántos me entendieron eso, pero les voy a explicar un poquito para que me hagan entender. Si tú recorres un camino a 10 kilómetros por hora, después de un año tú te encontrarás en un punto, ¿verdad? A 10 kilómetros por hora te encontrarás en un punto. Pero si tú recorres ese mismo camino a 100 kilómetros por hora, después de un año te encontrarás en un punto muchísimo más avanzado que el que lo recorrió a 10 kilómetros por hora. Pero si tú te subes en un avión y recorres ese mismo camino a 1000 kilómetros por hora, entonces tú vas a estar en ese mismo camino, pero en un punto muchísimo más lejano, 10 veces más lejano y 100 veces más lejos que el que está a 10 kilómetros por hora y 10 veces más lejos que el que caminó a 100 kilómetros por hora. La palabra del Señor nos revela y nos lo dice. Por lo tanto, nosotros también teniendo esta carrera por delante y teniendo tan grande multitud de testigos a nuestro alrededor, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia. Entonces el llamado de Dios no es a correr a 10 kilómetros por hora, pero a entender que el camino del Señor termina el día que tú te vayas de este mundo. Ese día terminó la carrera de Cristo. Y entender que es un camino que tiene grandes peligros, aunque también tiene la gran ventaja de que en todo momento puedes contar con la ayuda del Señor. Sin embargo, las naciones que tuvieron un día a Cristo como Señor, que en sus constituciones declaraban creer en Dios, que en sus constituciones dijeron creemos en Dios, ahora le han dado la espalda a Dios. Han roto el yugo del Señor. Entonces esto es lo que se llama una apostasía a nivel nacional. A esto lo conducen los líderes de la nación, ¿sí? Los líderes de la nación son los que tienen la responsabilidad de la nación. Cuando dicen amén. Entonces los líderes de la nación son los que tienen que conducir la nación hacia Cristo o hacia el lugar que ellos quieren. Colombia, por ejemplo, nuestros líderes nos están empujando porque los líderes del mundo, los gringos, los estadounidenses, están llevando al mundo entero hacia el amor por la homosexualidad y hacia la homosexualización, que es que eso existe, de toda la nación, de todas las naciones, de todo el mundo, y se escandalizan cuando en una nación es delito el homosexualismo, cuando hasta hace muy poco era delito. Hasta los años 70, ser homosexual era tratado como un problema psiquiátrico. Y nunca la psiquiatría demostró, ni la ciencia demostró que ser homosexual es algo bueno, se tomaba como una patología de tipo psiquiátrico. Y en los años 70 los activistas de los años 60, de ese mover hippie y loco y depravado que vino sobre la humanidad, dijeron no, pero ¿cómo va a ser la homosexualidad un problema psicológico o psiquiátrico? No. Fueron los activistas de la homosexualidad quienes sacaron de las listas de las patologías psiquiátricas y psicológicas la homosexualidad. Pero para mí sigue siendo evidente que si un gallo se cree gallina tiene un problema. Y no es que, y jamás podemos nosotros darle odio al homosexual, no, pero sí la verdad. Porque es lo mismo que el borracho. Yo no puedo decirle al borracho que está bien, tiene una enfermedad. Se llama alcoholismo. Tiene un demonio que lo tiene atado. Se llama ataduras. El homosexual también tiene un demonio que lo tiene atado y tiene un problema serio. Está enfermo en su alma y en su mente. O ¿cuántos creen que si yo tengo una gallina que se pone a cantar en el gallinero, está bien esa gallina? Toca hacer sancocho rápido, ¿verdad? De una dice yo, me dices para allá para que no me asuste en la mañana. Hermanos amados, no podemos confundir el amor con la mentira.
El amor siempre contendrá la verdad. Y Dios quiere salvar a todos los homosexuales de este mundo, pero no se pueden salvar si ellos creen que están bien. Igual que tú, si tú crees que estás bien y estás mal, entonces tienes que entender que tienes un problema de hipocresía y estás ciego espiritualmente, tu corazón se ha endurecido y ya no puedes oír la verdad de Dios. Pero lo que a Dios le gusta es la humildad, amén. Que oigamos al Señor y corrijamos nuestro camino y nuestro sendero. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces vimos lo que era la apostasía nacional, lo vimos en el capítulo 2 de los Salmos, ¿verdad? Y vimos que la respuesta para esto será la ira de Dios. Quiero hacer una aclaración a esto. ¿Cuántos me están oyendo? Ojo con esto. A veces nosotros decimos que Dios solamente es dulzura y es como un peluche. Pero yo les quiero decir una cosa. Eso es un error bíblico, teológico y de conocimiento de Dios. Quien dice eso conoce a Dios muy poco. Y lo quiero decir con mucha claridad. Si Dios solamente fuera ternura, amor y dulzura, entonces nadie se condenaría. ¿Cuántos me entendieron? ¿Cuántos aquí son hijos de Dios? Amén. Yo también lo soy. Pero nosotros no podemos darnos al pecado, porque entonces la ira de Dios va a venir sobre nosotros. ¿Se entendió eso? Él en su amor nos envía avisos. Ese es el amor de Dios. Dice, ojo, cuidado, estás mal, cuidado, hiciste mal. Dios nos advierte para que nosotros nos arrepintamos. Dios, perdóname, Dios, confesemos, perdóname, pecado, estoy cometiendo un error y no lo hago más. Temo a Dios. Miren, hoy vamos a aprender cómo es la apostasía personal y lo vamos a aprender en el hombre más sabio que ha pisado este mundo. Y el hombre más sabio de este mundo apostató de su fe en Dios. Y vamos a mirar por qué le pasó esto, qué fue lo que le hizo, que terminó arrodillado delante de muñecos, terminó haciendo lo que nunca se imaginó que haría. Y vamos a ver cómo despreciar el mandamiento pequeño te lleva a la gran desgracia. 1, 2, 3, 4. Mira, iglesia, nosotros no podemos ser una iglesia, y yo he procurado esto, yo no quiero una iglesia boba. No. Yo me comprometí con Cristo a preparar una iglesia para irse con Él, para irse en el rato. Esta no es una iglesia mundana. Por eso es que tú aquí no encuentras show. Por eso es que aquí no tenemos bailarinas haciendo cositas locas. ¿Entiendes? Yo soy un hombre de Dios que conozco a Dios y fui al cielo. Conozco el cielo, conozco al Padre, conozco al Hijo y conozco al Espíritu Santo. He caminado con ángeles por 10 años. Conozco bien las cosas de Dios. Y yo lo último que debo hacer en mi vida es tener una iglesia engañada. La iglesia debe conocer a Dios, porque esa es la vida eterna, conocer al Señor. Amén. Así que anímate porque estas enseñanzas son las que nos dan madurez. Nosotros no nos podemos acostumbrar a sermones de televisión donde nos digan que nos va a ir súper bien, que la prosperidad ya viene, que la cosa ya viene, que todo viene. Mira, te voy a decir esto, escúchame bien. Tú encárgate de agradar a Dios y del resto deja que Dios se ocupe. Amén. Porque Él es poderoso para hacer cualquier cosa. Lo que tú y yo no podemos, pero en 10 años lo puede hacer en un día. Pero hay que agradar a Dios. Ese tiene que ser el objetivo de nuestra vida, tiene que ser agradar al Señor. Miren, yo por agradar al Señor me he dejado pisotear de muchísimas, por no decir que de todos. Yo por agradar a Dios he perdonado a todos. Yo por agradar a Dios he renunciado a todo lo de este mundo. Y la verdad, no me arrepiento. No me arrepiento. Si la gente cree que soy bobo o que soy un tonto porque simplemente perdono y doy oportunidades, algunos me dicen, pero no ves que fulano de tal está haciendo esto, que yo lo veo. Yo sé la maldad del hombre porque tengo discernimiento, pero yo por agradar a Dios prefiero renovar siempre mi fe y mi amor y dar oportunidad a los demás de que se paren y de que vuelvan a intentarlo y de que lo hagan bien. Amén. Pero quien se llena de rencor y de rabia contra su hermano está muerto, porque hay 2 mandamientos que son los principales del Señor. El primero es que amemos al Señor nuestro Dios con toda nuestra mente, alma, corazón, con todo nuestro ser.
Significa que si, por ejemplo, la final del mundial, por poner un ejemplo chiquito pero muy poderoso, si justamente la final del mundial fuera Colombia-Alemania, y justo nos lo ponen el domingo a las 11 de la mañana, hermanos, les cuento que nos perderemos la final del mundial. Ahora, las mujeres que odian el fútbol dicen amén, porque a ustedes no les importa. Sí, para ustedes es, ay, sí, es que eso, ay, no. Mira, escúchame bien. Los únicos que hacemos amén somos nosotros, ¿verdad? A los que nos gusta el fútbol. Bueno, yo no soy tampoco tan pegado al fútbol porque les he quitado eso. Pero te digo, mujer, Dios también tiene un trato para ti. Y Dios te va a poner a escoger entre él y cosas que a ti te gustan como mujer. Y que de pronto tú dices, no, es que mi esposo es tonto, por esto y aquello. No. Tú tienes tus cosas. Tú eres mujer. Entonces tú tienes tus cosas de mujer y cosas que te dan a ti como mujer. Que para mí no tiene sentido porque soy hombre. ¿Quién me entendió eso? ¿Sí me entiendes? Para mí no tiene sentido. Para ti sí. Pero te digo, así como el amor de nosotros puede ser probado, el amor tuyo también va a ser probado. Amén. Así que, iglesia, yo he adquirido un compromiso con Jesús y yo espero que tú lo adquieras también. Y es que sin importar cuántos seamos, nosotros nos vamos a preparar para recibir al Rey cuando Él vuelva. Ni una amén. Qué cosa tan espantosa. Bueno, de todas maneras voy a hacer una cosa. Miren, los que se quieran preparar serán bendecidos. Si se mueren y no vino el Rey, van a tener gran crédito en el cielo. O sea, ustedes van a llegar allá teniendo una fama grande. Si no vives para esto, para el rapto, para el día cuando Él vuelva, si no vives para eso, vas a ser una persona miserable por la eternidad. En el cielo no vas a tener ningún crédito. Y de una vez te aviso, así como aquí en la tierra hay poderosos en la tierra y gente que tiene crédito y que tiene como fama, en el cielo también. Amén. Porque Dios no puede ser injusto y pagarle igual al que dio toda su vida y todo su ser por Él, al que fue un mediocre y un vago. ¿Les parece que es justo eso? ¿Les parece justo? Dios tiene que darle a cada uno su recompensa conforme a su obra y a lo que hizo para Él. ¿Quién dice amén? No podemos comparar al ladrón que está al lado de Cristo, se arrepiente y dice, Señor, yo creo en ti, yo sí creo que tú eres el Mesías. Y tan profunda fue la fe del ladrón al lado de Cristo que le dijo, cuando vengas en tu reino, lo que Él está diciendo es cuando resucites. Él creyó más en la resurrección que Pedro. ¿Cuántos entienden así por qué se salvó el ladrón? Cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. O sea, cuando vengas en la resurrección de los muertos, resucítame porque aquí ya me morí. ¿Y qué dice Jesús? Finito, no hay problema. Ahora mismo vas a estar conmigo en el paraíso. Amén. Pero a ese ladrón no se le puede dar la corona que le dieron a Pablo. Un hombre que soportó cualquier cantidad de tribulaciones por amor a su Señor y por salvar almas y almas y almas y por llevar el Evangelio y extender el reino de su Señor hasta los confines de la tierra. Le costó naufragios, apedreamientos, garrotazos, problemas graves, pero Él nunca le falló. Dios no le puede dar la misma recompensa a ambos, aunque ambos son salvos, y en ese sentido los dos tienen lo mismo. ¿Quién me entendió? Se salvaron. Yo digo, es una bendición no ir al infierno. Amén. Pero hermanos, siendo ya salvos, ¿por qué no aspirar a servirle a Cristo con todo el corazón y agradarlo con todo nuestro ser? Dios tiene una iglesia madura. Amén. No una iglesia aislada espiritualmente. Y por esa razón es que Él nos da este tipo de enseñanzas que de pronto no en todo lugar se dan o no son famosas en la televisión y con los grandes predicadores y todas esas cosas. Pero nosotros tenemos que entender que Dios tiene diferentes tiempos para nosotros, tiempos de mucho evangelismo y tiempos de fortalecernos como iglesia. Amén. Así que ya aprendimos acerca de la apostasía ¿qué? Nacional. Luego aprendimos acerca de la apostasía eclesial o de la iglesia. ¿Cuándo se presenta la apostasía eclesial? Ya lo aprendimos en 1 Timoteo capítulo 4 versículo 1, donde dice que entran doctrinas de ¿qué? De demonios, enseñanzas del infierno,
dadas por hipócritas. ¿Qué significa? Que en medio del liderazgo de la iglesia se meten personajes hipócritas o apóstatas en su vida personal. Cuando alguien ya está apostató de la fe, está retrocediendo en el camino de salvación y está echándose para atrás, demonios vienen a enseñarle cosas para justificar su propia vida malvada. Cuando es un líder el que apostata, ese líder lleva a toda la iglesia a la apostasía. ¿Quién me entendió ese pedazo? Entonces, date cuenta, los líderes de la nación llevan la nación o a la fidelidad a Cristo o a la apostasía del Señor. Amén. Pero los líderes de la iglesia es más delicado, porque llevan la iglesia o a la fidelidad a Cristo o a la apostasía del Señor. ¿Quién me está entendiendo? Entonces, por eso es muy delicado cuando un pastor cae en pecado y no se arrepiente. Vamos a hablar de lo importante del arrepentimiento el día de hoy, porque el arrepentimiento, aunque es un fundamento, aunque es el primer rudimento, por eso es el primer rudimento, porque es algo que nunca debes dejar de hacer. Siempre que peques, arrepiéntete, sal del pecado, huye por tu alma, corre por tu vida, y pecaste chiquito, corre, sal de ahí, apártate, como quien se está resbalando en un barranco, echa hacia atrás y vuelve a agarrar de la cruz. Alguno dirá, pastor, usted es un poquito exagerado, siempre lo he pensado. Pero yo te voy a mostrar que el exagerado es Dios y la exagerada es la Biblia, no soy yo. Es la palabra de Dios la que dice que el pecador le pertenece a Satanás y que el que practica el pecado es del diablo. Y tú tienes que definir cuál va a ser tu paternidad espiritual. Y la tienes que definir ya. Ya. Tú no puedes solamente ponerte a decir que Jesús es el Señor y tu Señor, cuando la verdad es que viviendo en pecado, Satanás es tu Señor y tu Padre. Tienes que entender esto. Y Dios, solamente a alguien que ama mucho, le da este tipo de enseñanzas. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que todo aquel al que Dios recibe por hijo, lo azota. Entonces, cuando yo hago lo malo y Dios me azota, alégrese. No, que amén tan flojo. Bueno. Alegre. ¿Por qué le digo alegre? Porque es hijo. Y yo prefiero ser hijo de Dios con 3 muertazos de Dios en la espalda a ser un bastardo, un hijo del diablo que me creo hijo de Dios y ando feliz por la vida haciendo lo que se me da la gana y Dios nunca me corrige y entonces digo, ay, yo voy para el cielo, yo voy para el cielo. Prefiero que Dios me dé 3 machacones bien duros y me meta al cielo a que me den en el infierno por bastardo. Ahora sí el amén es lo más bonito, porque es la verdad. Quien ha sido ejercitado en la disciplina, dice la palabra del Señor, al principio no parece ser causa de gozo, pero cuando esta disciplina da fruto para la vida eterna, ¡ay! Entonces uno aprende a decirle, papá, ahora sí, corrígeme siempre que tú me veas mal, échame un puetazo, mándame la cachetada, méteme el zapatazo. Yo he llegado a un punto donde le digo al Señor, Señor, yo soy muy manso contigo, yo soy muy dócil, conmigo no tienes que usar cosas duras, porque yo soy así, pero es que hay gente que es como una mula. En serio, Dios les da fuerte, pata, puño, garrotazo, trancazo, no aprenden. Entonces, ¿qué dice la palabra del Señor? ¿Qué dice el salmista? No seas como la mula, no seas como el caballo, sin entendimiento. Amén. Esto no es fuera de la palabra. Dice Job cuando se arrepiente de todo lo que habló, de su amargura, de su tristeza, dice, yo era como una bestia que hablaba lo que no entendía. Dios, perdóname, Dios. La humildad es una de las mayores virtudes que muestra que una persona ha sido ejercitada bajo el látigo y bajo la vara de Dios. Y está ya tan mansita que le dice Dios, no, ya aprendí, ya te has dado mucho fuerte. Pero no, mentira, yo soy así, yo se lo digo, soy así. Padre mío, si tienes algo que decirme, dímelo pasito y suave y dulce, y yo te entiendo porque yo no soy, las neuronas se me iluminaron. Y ya yo sé que tu voluntad es buena, agradable y es perfecta. Así que, háblame y yo me corrijo. Hermano, a mí Dios me habla, me metió la. ¿Qué pasa? ¿Por qué dices eso de mí? ¿Qué tengo mal? Y empiezo a orar.
y a rebuscar en mi corazón y a pasar el escáner de profeta que le pasa a los demás, me lo pasa a mí. Y miro cómo estoy, y miro, Señor, ¿qué pasa? Pues, hermanos, porque si nos descuidamos un poquito, podemos terminar en el barranco. En serio. Esta salvación es muy grande como para descuidarla, es el apóstol Pablo. Entonces la apostasía eclesial viene cuando los demonios empiezan a enseñarte cosas, ojo con esto, al pastor o a los líderes de una iglesia, y comienzan a aflojarse. No te preocupes, ay, no es para tanto. No, llora, gime, grita, teme a Dios. Cuando cometas pecado, teme, tiembla, acabas de ofender al creador del universo, teme, huye por tu alma. Jesús dijo: no le tengan miedo al diablo ni a los hombres que les pueden matar el cuerpo, pero teman a aquel que después de matarlos los puede echar en el infierno. Si les digo, teman a él. ¿De quién está hablando? De nuestro Padre eterno. Entonces hay que tener mucho cuidado y balance. La Biblia es una y es completa. Entonces, por ejemplo, ayer hablé con un unitario. No, yo me pego de Romanos 9:26 que dice que Jesucristo es todo Dios. Sí, eso es para aplicar o para hablar de la divinidad de Jesucristo, que es lo más difícil de hablar de un judío, porque es que el evangelio primero es para el judío. Y yo, ¿cómo le explico a un judío de que ese Jesús que estuvo entre ellos judíos, circuncidado y todo eso, era Dios en carne? ¿Cómo le explico? Pablo tenía que defender el evangelio y explicarlo, pero estos apóstatas se pegan de un versículo y eliminan la Trinidad en todos los aspectos de la Biblia. Tú y yo no estamos llamados a eso. Tú y yo estamos llamados a entender a un Dios completo. Él es amor, pero aclara Hebreos, pero también es fuego consumidor. Judas advierte acerca de la apostasía y dice: si no perdonó a los ángeles, que dejaron su dignidad, ojo con esa parte, no fue que se rebelaron, dejaron su dignidad. No fueron como Satanás, sino que solamente sabían que para los ángeles está prohibido el sexo, pero ellos se encarnaron y tuvieron relaciones con las mujeres. Y este hecho hizo que Dios les dijera: no hay misericordia. A ellos, no los perdonó a ellos. Seres impresionantes. Entonces Judas nos advierte del peligro que corre aquel que, siendo rescatado del pecado, vuelve al pecado. Después de que alguien cae en el pecado, la falsa doctrina inunda su corazón. Doctrinas de demonios inundan el corazón. Entonces la apostasía personal de un líder de la iglesia llevará a la apostasía eclesial. Por eso el consejo para alguien que ha visto que su pastor cayó en pecado, o que está en apostasía, que ya cayó en falsa doctrina y no se quiere arrepentir, es huya de esa iglesia. Porque lo que hay en él terminará inundándolo. Estos hombres enseñan y enseñan acerca de la unicidad y ya se convencieron tanto que no pueden ver los textos de la Biblia que hablan del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No los pueden ver, para ellos no están ahí. No, sí, pero, sí, pero, no, ahí dice. Amén. Lo borran. Entonces, acuérdate siempre de esto que te estoy hablando hoy. Vamos a aprender acerca de la apostasía, ¿qué? Personal. Apostasía eclesial, entran enseñanzas demoníacas a la iglesia y tuercen a toda la iglesia, sin duda alguna, porque el pastor cayó en pecado y ahora está tratando de justificar su actuar con nuevas doctrinas. Siempre predicó la santidad en contra del pecado, que necesitamos ser regenerados, el bautismo del Espíritu Santo, la fidelidad a Dios, el amor a Dios. Pero cuando ese pastor cae, ya no puede hablar de eso porque su propia conciencia, ¿qué? Le acusa. Entonces sale con otros temas como la salvación no se pierde, tú puedes pecar y no hay problema, Dios te perdona. Él está perdido. ¿Quién me entiende? Bueno, 3:12 de Hebreos. Mira lo que nos dice el Señor. Mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón como malo de incredulidad, para apartarse de Dios vivo. Entonces te cuenta, ¿cuál es la base y la fuente de todo pecado? ¿Qué me lleva a mí a apartarme del Dios de la gloria? ¿La incredulidad en qué? ¿En quién es Él?
pura dulzura, eres un peluche, eres un osito cariñosito. Entonces, esa visión errada de Dios, o por lo menos parcial, hace que la persona no tema a Dios. ¿Quién le va a tener miedo al osito cariñosito? ¿Quién me está entendiendo eso? Entonces no hay temor de Dios en la iglesia porque te enseña solamente la cara del amor de Dios. Pero el infierno es la muestra de que Dios es justo, fuego y tiene ira también, porque el amor de Dios es santo. Y la santidad de Dios es algo de su esencia. Él siempre tiene misericordia y por eso te habla. Entonces nosotros tenemos que creer a lo que la palabra de nuestro Dios dice. Cuando dicen amén, lo que Dios dice es la verdad. Cuando yo creo que Dios no es bravo, estoy en un espíritu de incredulidad y de error. Y eso me lleva a apartarme del Dios vivo. ¿Quién me está entendiendo así? Sigamos leyendo. Antes exhortaos, o sea, animados, los unos a los otros cada día, entre tanto que te dice hoy. O sea que cuando mi hermano comienza a caer en pecado y todo eso, ¿yo qué tengo que hacer? Animarlo a dejarlo. Animarlo a que haga las cosas bien. Amén. Animarlo. Oiga, hermano, ¿qué está haciendo? ¿Qué pasó? ¿Por qué no ha vuelto a la iglesia? ¿Qué tiene? ¿Qué le pasa? ¿Cuántos me están entendiendo? Venir a congregarse es un mandamiento grande o pequeño. ¿Es grande? Bueno, no tan grande, pero no es de lo grande, porque lo grande es, bueno, no quería parte del grande. Bueno, dice amar al Señor con toda nuestra alma, mente y corazón, ¿verdad? Todas nuestras fuerzas. Y el segundo es amar, no, es congregarse. No, el segundo es amar a nuestros hermanos como Él nos ama a nosotros. Un nuevo mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros, como yo os he amado. ¿Dónde podemos ejercitar ese amor? Con los hermanos. Sí, porque el mandamiento es para el hermano. Amén. Ahora, si yo no conozco a ningún hermano, ¿cómo puedo ejercitarme el amor? ¿Quién me entendió? Es aquí, cuando hacemos colecta para la canasta de amor, cuando pedimos pescado, cuando hacemos las cosas, es aquí donde tú puedes ejercer tu amor por tu hermano y evidentemente por Dios. ¿Quién me entendió eso? Entonces por eso dice la palabra del Señor, no dejando de congregarlos como otros tienen por costumbre. Amén. Entonces congregarse es un mandamiento que tal vez no es muy grande, pero encierra grandes cosas. Dejar de congregarse es el primer paso para empezar a apostatar. Dejar de congregarnos traerá frialdad espiritual, traerá falta de oración, traerá maldad a nuestra vida y terminará por arrojarnos al infierno. Amén. Amén. Eso es lo que yo tengo que hacer siempre, hablar la verdad y decirle a todas las cosas para que cada uno escuche y elija la vida que quiere llevar. Pero una cosa te voy a decir, nunca podrás decir en tu vida que no hubo un profeta que te hablara. Hay muchos falsos profetas que siempre te tocan el hombro y te rastrillan la espalda con un cepillito. Pero los verdaderos profetas de Dios no hablamos tonterías. Los profetas de Dios hablamos la verdad de Dios para que las almas se salven. Amén. Tienes que leer la Biblia. Tienes que leer la Biblia. Amén. Me preocupa que hay gente que ya lleva más de un año en la iglesia. No se ha leído ni una sola vez la Biblia. Eso me tiene que pesar. Con mucho pesar. Porque eso te va a llevar a la desgracia. Y tienen que cambiar eso. Amén. Ahorita vamos a estudiar la palabra. Entre tanto que se dice cuándo, hoy. ¿Cuándo hay que arrepentirse? ¿Cuándo hay que cambiar el sendero? ¿Cuándo hay que volver al sendero antiguo? ¿Cuándo hay que buscar la senda antigua? ¿Cuál es la senda antigua? La del primer amor. Cuando te enamoraste de Cristo, venías a todos los cultos, eras la fiebre de la iglesia. Ya tenías hasta silla con rótulo, pertenece a fulana de tal. Luego te enfriaste. Luego ya no viniste.
luego dejaste de buscar al Señor. Y no me vayas a decir que esto es en tu casa, porque es chistoso. Tú no tienes espíritu de oración.